La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Estamos en la presentación del programa Historia de Guatemala. Particularmente estamos con la historia de Chiquimula. Llegamos a 1910 y hablamos de los jefes políticos. Antes de que surgieran los alcaldes y gobernadores, existían los jefes políticos e intendentes de Hacienda. El general Flores de Xuxo fue jefe político durante 22 años en el periodo del doctor Manuel Estrada Cabrera. En 1910 estaba el primer cabildo municipal con sus arcos y una torre pequeña. La segunda torre linda de 3 pisos con un gran reloj de una sola cara se construyó después. Aquí se presenta fotografía del cabildo municipal original frente al Parque Inglés. En 1910 les presentamos el templo a Minerva. Templos a Minerva los hay en varios departamentos de la República de Guatemala, así como está el de Chiquimula, situado al norte de la 8ª Avenida Zona 1. Estos templos los construyó el expresidente doctor Manuel Estrada Cabrera, quien se hacía llamar el defensor de la juventud. Él fue quien construyó dichos templos con el objeto de estimular el intelectualismo en la juventud. Los templos a Minerva son un acto de idolatría hacia la diosa griega pagana de Minerva. Además de construir los templos a Minerva, también fundó las escuelas prácticas en varias partes del país, incluyendo la de Chiquimula y la escuela de párvulos. A continuación se le presenta la fotografía del templo a Minerva original. En los últimos años, la Municipalidad de Chiquimula, con el Comité de Desarrollo del Barrio, remodelaron casi por completo dicho templo y le agregaron un lindo parque enfrente, cuya fotografía se presenta a continuación. Llegando a 1910, hablamos de la escuela Abraham A. Cerezo, o sea, la escuela número 1. Es otra de las escuelas más antiguas de Chiquimula y era la escuela de los ricos. Estaba situada en una casa antigua en la 4ª calle entre 4ª y 5ª Avenida, Zona 1. Don Abraham A. Cerezo era hermano de don Francisco Cerezo, abuelo del doctor Edgar Edmundo Cerezo Calderón. Hay una anécdota bonita referente a esta escuela en tiempos de don Chico Lemos, es su director, alrededor de 1950. La escuela estaba todavía cerrada como a las 7:05 de la mañana y había una gran cantidad de alumnos en la calle esperando que abriese. De repente, comenzaron todos los estudiantes a gritar en coro: ¡Abran a Cerezo! ¡Abran a Cerezo! Y así sucesivamente, haciendo eco del nombre de la escuela Abraham A. Cerezo y el hecho de que todavía no habían abierto la escuela para comenzar sus labores. A continuación le presentamos la fotografía de don Chico Lemos e hijos, quien era director de esa escuela. Estamos en 1910 y hablamos de la escuela Macario Rivas Sotomayor, o sea, la escuela número 2. Esta era la escuela de los pobres en donde estudió este locutor. Se encontraba situada en la 4ª calle entre 7ª y 8ª Avenida de la Zona 1, en el mismo lugar en donde se encuentra en la actualidad. Estaba junto a la policía montada, que era la policía encargada de controlar los contrabandos
y viajaban siempre a caballo. Esta policía fue quitada de ese predio como en 1948 y fue dejado el lugar como patio de dicha escuela. La policía montada era la encargada de controlar las fábricas clandestinas de chicha y los contrabandos. Esa policía era demasiado cruel y a los que capturaban por evasión fiscal los traían amarrados y los colgaban de los 2 árboles de aceitunas que había en su predio. Se metían a las casas a revisar si tenían chicha o cigato. El cigato era una especie de tabaco para transportar productos en ese tiempo. Había que sacar una guía y pagar un impuesto. No se podía sembrar caña porque de ella fabricaban licor clandestino. No se tienen muchos datos referentes a don Macario Rivas Sotomayor, pero este autor todavía logró conocer a un hijo suyo en 1948. En dicha escuela, este autor fue víctima de por lo menos 3 fraudes. 1. Cuando estaba en primer grado, fue escogido como el mejor alumno del grado. El hijo de don Macario Rivas Sotomayor había donado pelotas de básquetbol y pequeños diccionarios ESA para los mejores alumnos. Pero el director, don Rafael Matarretana, decidió dejar las pelotas para la escuela y nos dieron solo los pequeños diccionarios ESA, uno a cada uno. Ese año su hermano mayor, Genaro Ovidio Madrid, se ganó la medalla como mejor alumno de toda la escuela. Otra, cuando estaba en segundo grado, entró al concurso para ganarse la medalla como mejor alumno de la escuela. En el concurso hubo un fraude muy notable, ejecutado por los miembros del jurado calificador. El concurso fue así. Los miembros del jurado calificador le lanzaron la primera pregunta al alumno de sexto grado y él no sabía su respuesta. La misma pregunta se la hicieron al alumno de quinto grado y tampoco supo la respuesta. Así lo fueron haciendo con todos los concursantes y ninguno supo dar una respuesta. Cuando le hicieron la misma pregunta a este locutor, él de inmediato dio la respuesta correcta. Al pobrecito de primer grado no le dejó chance de responder, pero él estaba en un solo temblor de nervios. El asunto fue así. Una examinadora preguntó: yo nací en 1915, ¿cuántos años tengo ahora? La respuesta correcta era 34 años. Los examinadores continuaron haciendo varias preguntas y con todas sucedió lo mismo. Iban preguntando a cada uno de los concursantes y nadie sabía la respuesta, hasta que la respondía correctamente este locutor. Entonces comenzaron a discutirse entre ellos, oyendo nosotros, y decían: este se la lleva todos los años, mientras que el otro no tiene otra oportunidad. Se referían al de sexto grado, quien era hijo del supervisor. Le querían hacer lado, pero no había respondido ni siquiera una vez. Luego, don Abidán Batres dijo: déjenmelo a mí y yo lo hago fallar. Se refería a este locutor. Hizo muchos esfuerzos por confundirlo con el reloj, pero no lo logró. Entonces don Abidán dijo: no tenía que ser este hijo de don Ovidio Madrid. Y ahí terminó el concurso. Pero le dieron la medalla al de sexto grado, que no había respondido ni siquiera una vez. Fue un fraude muy notable y había 2 testigos en la ventana, un maestro y un alumno. Se hizo un gran revuelo en la escuela por el fraude tan notable, y a este locutor lo único que logró fue que su mamá le diese una chicoteada por haber dicho la verdad. Otra anécdota: cuando estuve en sexto grado sucedió el otro gran fraude. Comenzó el concurso y le hicieron a él la primera pregunta. Él la respondió correctamente. Luego le hicieron la misma pregunta al de quinto grado y así fue con todos los demás. Y como era natural, como este locutor ya había dado la respuesta correcta, todos fueron repitiendo la misma respuesta.
Pero el representante de segundo grado era un niño con unos ojos muy vivos, que parecía ser uno de los muñequitos que utilizan los ventrílocos. Luego dijo un miembro del jurado calificador: aquí todos están empatados porque todos han contestado lo mismo, pero no tomó en cuenta quién había dado la respuesta primero. Era el que la sabía. Entonces el profesor Vitalino Marroquín, quien era muy bribón, dijo: déjenmelos a mí y yo los desempato. Entonces le dijo a este locutor: mira, te queremos dar a vos la medalla, pero con una condición. Te tenés que levantar de ahí y darle una trompada a cada uno de tus compañeros, y entonces te daremos a vos la medalla. Ante tal insinuación, este locutor le respondió: disculpe, profesor, pero si en eso consiste, yo no lo voy a hacer. Así les fue haciendo la misma pregunta a todos los demás, y todos respondieron: ni yo tampoco, ni yo tampoco. Pero cuando le tocó su turno al pequeñito de segundo grado, el de los ojitos brillantes, este hacía muchos intentos por levantarse a golpear a los demás. Don Vitalino repetidas veces le decía: vamos pues, levántate, te vamos a dar la medalla. Y este seguía haciendo intentos de levantarse. Finalmente agachó la cabeza y con voz suave dijo: ni yo tampoco. Ahí terminó el concurso. Pero los ojitos brillantes de aquel chiquitillo conquistaron la mente de los miembros del jurado calificador y le dieron a él la medalla. Había sido otro gran fraude en contra de este locutor. Otra anécdota: cuando este locutor estaba en quinto grado, le tocó disputar el concurso de ortografía. Pasaron el primer dictado y eliminaron a muchos. Solo quedaban 4. Vladimiro Ruiz, el de sexto grado, quien no sacó ningún error. Este autor, quien tampoco sacó ningún error. Y los gemelos Gustavo y Ricardo Bustamante, quienes sacaron 3 errores cada uno. Hicieron un segundo dictado. Otra vez Vladimiro Ruiz y este locutor no sacaron ningún error y eliminaron a los 2 gemelos, porque siempre cometieron errores. Hicieron otro dictado y el resultado fue igual. Hicieron aún otro dictado y el resultado fue de un error cada uno, siempre empatados. Entonces dijeron los miembros del jurado calificador: a estos no vamos a lograr desempatarlos jamás. Y fueron a informarle al director, don Manuel Pinto Flores. El director dijo: déjenmelos a mí y yo los desempato. Se fue a la dirección y trajo un enorme diccionario. Luego comenzó a dictarles no oraciones, sino palabras aisladas y extrañas. En tal situación, por chance, Vladimiro Ruiz le ganó a este locutor. Otra: en el año 1949 se llevó a cabo una excursión con toda la escuela a la Poza de la Pila, en el pie del volcán de Ipala. 2 situaciones fueron relevantes en esa excursión. Un alumno grande de sexto grado se estaba ahogando, pero fue rescatado a tiempo. La otra situación fue que el director, profesor Gabriel Rodríguez, hizo como 3 disparos con rifle, uno hacia el tronco de un árbol al cual le cortó parte de su corteza, y el otro fue un disparo hacia el agua. Fue interesante ver cómo la bala se quebró en su curso, tan solo ingresó en el agua. Otra: en dicha escuela aplicaban algunos castigos a todos los estudiantes. En una ocasión, un grupo de alumnos le hicieron un relajo al profesor José Lisandro Urrutia, y él, estando muy enojado, dijo: son todos, aunque habían sido solo unos pocos. Y castigaron a todo el alumnado de esta sección, incluyendo a este locutor. Momentos después de comenzar el castigo, se acercó al grupo el director, don Manuel Pinto Flores, y le dijo a este locutor: Madrid, usted se va, y lo libró del castigo. Otra:
Alumnos maestros de la Escuela Macario Rivas, don Paco Umaña y don Miguel Ángel Quirós, eran los maestros de educación física. También estaba la profesora Bernarda Cordón, José Lisandro Urrutia, maestro de música, don Paco Rosales, Licha Lara, Amparo Sea Moscoso, quien fue maestra de este locutor en primer grado, y otros, don Rafael Mata Retana y don Gabriel Rodríguez, fueron los directores. Presentamos aquí al profesor Miguel Ángel Quirós con su equipo de básquetbol. Otra fotografía presentamos de unas reinas de la escuela. Y finalmente se presenta a Ángel Edmundo Madrid recibiendo la medalla como mejor alumno de la escuela. Llegamos a 1910 siempre y hablamos del poeta político Ismael Serna. Nació en la hacienda El Paste, junto al volcán de Ipala, Chiquimula. Era del Partido Conservador y enemigo del general Justo Rufino Barrios. Llegó a ser coronel, pero fue más conocido como poeta político contra el liberalismo de Barrios y de Miguel García Granados. Estuvo en la cárcel y en el exilio. Todos sus poemas eran políticos contra el gobierno. Era sobrino del mariscal Vicente Serna del Partido Conservador. Se presenta a continuación una fotografía de Ismael Serna. Por el hecho de ser chiquimulteco, cobró mucho prestigio en Chiquimula y le fue dado su nombre al Parque Central de Chiquimula, que antiguamente se llamaba Parque Inglés y luego llegó a llamarse Parque Ismael Serna. Después de la Revolución de Octubre, porque Ismael Serna era un poeta revolucionario. El kiosco lo construyeron como en 1939. A continuación se presenta en el Parque Inglés de allá por 1910. Y luego el Parque Ismael Serna actual. Entre los años 2010 a 2011 se construyó un monumento con el busto de Ismael Serna en el Parque Central que lleva su nombre. Lo construyó el ingeniero Edward Johansson, gestionado por los hijos ausentes de San José Larada, encabezados por el licenciado Joaquín Flores España. Dicho busto se presenta a continuación. Hablamos ahora del Parque Barrios en 1910. Muchos no conocieron el lindo Parque Barrios de Chiquimula. Este locutor sí tuvo el privilegio de conocerlo. Era sumamente bello y tenía un lindo jardín y un bello kiosco de 2 niveles. Este estaba situado en la tercera calle entre 7ª y 8ª avenidas, frente al famoso Guayacán. Allá por el año 1925, este parque funcionaba lindamente. Tenía muchos sofás de cemento, bellemente construidos con respaldar. En dicho kiosco se presentaban buenos conciertos con el famoso músico don Polo Ramírez. Los jueves los conciertos eran en el Parque Barrios y los domingos en el Parque Inglés o Ismael Serna. Hablando de don Polo Ramírez, él fue el director de la banda de música militar que existía en aquel tiempo. Su fama fue enorme debido a la excelente música que tocaban en los conciertos. Con él también tocaban otros: Tiburcio López, don Manuel Guzmán, don Chomo Guzmán y otros. Don Polo llegaba a las escuelas a enseñarles los himnos patrios. Compuso Peluche de Maíz y La Cachacerita, porque estaba enamorado de una muchacha de Quesaltepeque, y a los de Quesaltepeque les llaman los cachaceros.
Hacía grandes conciertos de música clásica y se llevaba al famoso pianista estadounidense Stanley Reed, conocido como Santiago Reed. No se tienen datos exactos de cuándo fue construido el Parque Barrios, pero es muy probable que haya sido construido en el tiempo del general Justo Rufino Barrios, allá por 1973, a cuyo honor le dieron su nombre. Lamentablemente, allá por el año 1969, el presidente Julio César Méndez Montenegro autorizó que se destruyera el lindo Parque Barrios para dar lugar a la construcción del nuevo edificio de Guatel, la nueva empresa de telefonía que después se denominó Telgua y luego Claro. La destrucción de tan bello parque es la peor tragedia de la historia de Chiquimula. Destruyeron el parque y botaron el lindo kiosco de 2 pisos. En dicho predio se construyó un edificio moderno para la empresa telefónica. Al costado poniente construyeron el Parque a la Madre, que nunca cobró popularidad. Y al costado oriental se fueron construyendo galeras rústicas para mercado. Se perdió toda la belleza del Parque Barrios. Se presenta a continuación la fotografía del lindo kiosco del Parque Barrios, que también aparece en la portada de este libro.
La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.